y va a ser la segunda. Nos queda una tercera sobre subjetivación política y comunidad y una cuarta que cierra con Pablo Caldera sobre subjetivación política y arte. Y lo lindo de tener a Carolina, que sobre todo vamos a centrarnos se va a centrar en este libro, que es la última publicación que ha tenido, y vamos a trabajar desde ahí los diferentes elementos del feminismo epistémico y los feminismos decoloniales, y ver también pues, todos los elementos de identidad, de subjetivación, que es un tema que llevamos ya tiempo trabajando. No sé si... Nada, un poco para contrarrestar la presentación del otro día, que salió este debate entre identidad, subjetivación, etc. Y nada, y darte las gracias por acompañarnos. No, vosotras, muchas gracias, la verdad. Bueno, voy a aclararos un poco sobre todo el título, porque es verdad que cuando Diego me escribió para participar en vuestro seminario, la verdad que estoy bastante contenta de participar aquí y de que podamos dialogar juntas precisamente sobre la cuestión de la subjetividad. Yo le propuse hablar desde una perspectiva feminista decolonial. O sea, no he traído el debate el sujeto desde los feminismos o desde el feminismo con mayúscula, porque creo que es un debate muchísimo más complejo. Bueno, no es que esté quitando complejidad precisamente a este debate también dentro de lo que son algunas autoras decoloniales, pero sería un debate que nos llevaría a otro lugar. Entonces, quizás, si esperabais eso, no voy a hablar concretamente de ese tipo de debate que surge prácticamente desde los inicios del feminismo para situar políticamente un tipo de subjetividad que podemos decir, a lo largo de la historia, tanto de los movimientos emancipadores como de la teoría política, había quedado fuera de lo que de lo que es el concepto de sujeto como tal, ¿no? Y cómo determinados feminismos empiezan a hacerse cargo o empiezan a cuestionar ese modo de subjetividad clásica, si queréis. Entonces, ese debate no lo he traído porque, como os digo, es un debate muy rico, es un debate que nos puede llevar por otros caminos, y lo que he traído tiene que ver, como ha señalado Iván, con un capítulo concreto del libro, pero no me voy a centrar solo en el capítulo, yo os he traído otras cuestiones también. Entonces, antes de empezar, sí quería al menos explicaros algunos conceptos que salen en el título, que quizás no se entiende de todo el título, porque el título es Identidades inclinales, Memorias de la Resistencia en coaliciones feministas de color. Bueno, todo lo de este título puede ser problemático o a veces hasta incomprensible, algunas cosas, ¿no? Entonces, sí, quería explicaros qué es eso de sinclinal, que en realidad es un concepto casi geográfico que he utilizado para hablar de las identidades, pero ahora voy a profundizar un poquito más en ese concepto. Quería también centrarme en esa idea de coalición feminista que va más allá de el feminismo o los feminismos, y fundamentalmente quería explicaros qué es eso de mujeres de color, que también puede generar cierta, cuando menos, disrupción, ¿no? No es ningún eufemismo, como cuando vemos a una persona negra y decimos es de color, sino que está situado este concepto en un momento concreto de debates feministas que tienen lugar pues más o menos finales de los 90, principios del 2000, y concretamente en una filósofa argentina que es María Lugones, que es la que empieza a hablar de mujeres de color, y ahora os explico más o menos qué es eso que ella entiende por mujeres de color. Entonces, me voy a centrar en eso. Además, dentro de lo que es el marco de vuestro propio seminario, aunque no he asistido a la sesión anterior, ¿no? Pero Diego me enfatizó, y me gustó que lo hiciera, que más que la construcción de la subjetividad os interesaba la cuestión también de ciertas herramientas políticas para pensar esa subjetividad y cierta resistencia de las identidades, ¿no? A la hora de afrontar pues
campo político, podríamos decir. Entonces, claro, aunque voy a incidir en cómo determinadas autoras, mujeres de color, afrontan esa construcción de la identidad, creo que había pues, organizado más la conversación, el seminario, en torno a las resistencias, a qué propuestas nos dan emancipadoras, ¿no? Estas pensadoras y estas filósofas también, porque creo que lo interesante es la idea de politizar ese espacio del sujeto, ¿no? Voy a centrarme concretamente en 3 autoras. No voy a hacer tampoco un recorrido, no tenemos tiempo, ni tampoco es el cometido de este seminario hablar de todo lo que es el feminismo decolonial, porque eso nos llevaría, bueno, pues también pues, sería para varias sesiones. Y entonces voy a centrarme en 3 autoras que sí son las que trabajo más en el libro y que nos ayudan a pensar esa politización del sujeto. Y además que complejizan eso que son las coaliciones feministas como una propuesta política, como una propuesta incluso utópica, pero sin esa falta de materialidad que puede tener alguna utopía, ¿no? Sino que realmente intentan concretizar esa idea. Y esas 3 autoras son Audre Lorde, una autora afroamericana, como bien sabéis, Gloria Anzaldúa, la otra, autora chicana, y María Lugones, autora argentina. Son autoras que, si bien son muy distintas, para mí tienen muchos puntos en común, concretamente la manera que tienen de pensar el sujeto y la identidad, y también de alguna manera las propuestas políticas que nos dan respecto a la identidad. Hay muchos cruces entre ellos, bueno, vamos a hablar de cruces, ¿no? Y vamos a hablar también de coaliciones. Yo creo que en las tres vais a encontrar, además de textos poéticos, filosóficos, corpoescriturales, en las 3 hay como un verdadero viaje a cierta reconstrucción o resignificación o transvaloración, diríamos, en términos casi nietzscheanos, de la subjetividad. Esa reconstrucción de la subjetividad se da porque las 3 ponen sobre la mesa, evidencian todo lo que han sido los efectos del racismo, de la homofobia, del patriarcado y de la colonización en sus propias identidades. Entonces, cómo esas identidades que surgen, ya vamos a ver en eso que Anzaldúa llama la rajadura, la herida, o la herida colonial, también se le dice, ¿no? Es lo que propicia el cambio, lo que propicia la transformación. Y las 3, precisamente por esa evidencia o por esa manifestación de esas heridas, nos van a proponer una serie de identidades partidas o fragmentadas o concretamente no homogéneas, nunca universales. Y eso para mí es como lo más interesante de su propuesta política, porque tiene que ver precisamente con cómo construimos lo común desde identidades que no son universales, desde identidades que incluso diría no son identitarias. Pero bueno, voy poco a poco, porque como os digo, no vais a encontrar en ninguna de las 3 una política identitaria, ni con el movimiento negro, ni con el movimiento chicano, ni evidentemente en Lugones no hay, bueno, Lugones es el desarraigo absoluto, ¿no? Una mujer que deja Argentina huyendo de su familia, radicalmente homófoba. No sé si conocéis un poquito la historia de... Ay, mis amigas favoritas. Bueno, la historia de Lugones, no sé si la conocéis, no sé si os habéis asomado alguna vez a los textos de Lugones, pero es una autora que os insto a leer. Su padre la termina ingresando en un psiquiátrico porque descubre que es lesbiana, sufre electroshock, bueno, le hacen todo un tratamiento de reconversión, ¿no? Entonces Lugones huye de esa Argentina de provincias
se va a Estados Unidos, ella hace toda su carrera, y en esa carrera ella se cruza con autoras como Gloria Anzaldúa, como Audre Lorde, y son autoras que están dialogando en todo este entramado que se da a partir de la publicación de este libro, que luego hablamos de él. Os estoy hablando al principio de los 80, como os digo, hasta primera década del 2000, ¿no? Y hay todo un diálogo constante de esto que es el feminismo de las mujeres de color, y que ahora vamos a ver qué es esto. Entonces, no hay en ellas ni políticas identitarias, y esto me interesa porque también nos va a salir después, no hay una idea de hermandad. Ojo con esto, porque es muy importante de cara a analizar lo que son, por ejemplo, los feminismos negros, que si había cierta conciencia de hermandad, ¿no? De la hermandad negra en muchas de estas, muchas feministas negras. Sin embargo, no lo hay en Audre Lorde, y evidentemente Anzaldúa pues sale por patas de lo que es el movimiento chicano, también no tiene nada que ver con eso, ¿no? Entonces no hay ni esa idea de hermandad, de sororidad, pero sí hay una idea de lo común, de construir algo común. Y ya veremos cuáles son las propuestas que os decía. Entonces, empiezo con el final del título, que os decía que lo iba a explicar y me he enrollado con otra cosa, pero empiezo con esa idea de mujeres de color. ¿Qué es eso de mujeres de color que nos puede resonar, como os decía, un eufemismo un poco bien queda para hablar de determinadas subjetividades? No hay en absoluto eso. El concepto de mujeres de color es un concepto de, como os contaba, de María Lugones. Aparece definido en sus textos, aparecen varios de sus textos, pero fundamentalmente aparece en el texto del multiculturalismo radical y feminismos de mujeres de color, que lo tenéis en esta compilación que acaba de salir, que salió en Buenos Aires el año pasado y que es una maravilla. Luego os paso si queréis los textos. Y en este libro también, en el de Peregrinajes, aparece mucho esa idea de mujeres de color. Esta es como la gran obra de Lugones, aunque hay otra y que ojalá se publique porque estamos trabajando en ello para que se publique, que fue la obra que dejó Lugones prácticamente acabada al morir. ¿Qué es lo que entiende Lugones con mujeres de color? Bueno, Lugones está intentando hacer una especie como de alianza feminista entre mujeres no blancas. Pero, claro, esas mujeres no blancas también ella lo problematiza porque no hay ningún tipo de homogeneidad ni para lo blanco ni para lo no blanco. Porque tampoco la blanquitud, ojo, es tomada en ella como una especie de absoluto o de universal, ¿no? Ella no habla del feminismo blanco como si el feminismo blanco fuera una especie de cajón desastre donde solo caben las mujeres blancas, ¿no? La blanquitud, sabéis que es una posición política que incluso puede ser ejercida por un sujeto no blanco. Entonces, hay ahí una problematización de los términos, igual que esa frase, ¿no?, de Bell Hooks, el patriarcado no tiene género, bueno, tampoco la blanquitud tiene color, podríamos decir, ¿no?, en el sentido de que hay una problematización ahí. Entonces, para Lugones, ella habla de un feminismo que surge de las mujeres no blancas, es decir, que no se identifican con esa blanquitud hegemónica, y es cierto que por su condición migrante sí señala cierta condición de mujeres que atraviesan por la migración y por el exilio. También habla de disidencias. Lugones ha sido una gran militante lesbiana y siempre ha estado muy presente en todos los debates de lo que es la teoría queer y poniendo también sobre la mesa eso, ¿no? Entonces, ese concepto de mujer, o sea, ya es problemático el concepto de mujer como para homogeneizarlo, ¿no? Tampoco se homogeneiza ni se universaliza el concepto de mujeres de color. Entonces, hay una idea en ese color de un emplazamiento identitario político, de una subjetividad política, heterogénea, compleja, como, es decir,
nunca como una identidad cerrada. Esto es lo interesante de Anzaldúa, ¿no? Y siempre está complejizando ese lugar, Lugones, que es lo más interesante de ella, ¿no? Y es similar, les voy a leer un texto que aparece aquí en esta fuente en mi espalda. Para aquellos que no conocéis este libro, no sé si conocéis la historia de este libro, imagino que muchas sí, otros no. Bueno, todas decís que sí, ¿no? Os cuento entonces la historia, o alguien no lo conoce, como prefiráis, ¿no? Silencio, una sala. Sí, lo cuento. Bueno, este libro es, además de ser una joya inencontrable, yo he intentado por todos los medios que varias editoriales lo reediten y eso es imposible porque los derechos cuestan muchísimo. Pues este libro se publica a principios de los 80, la primera edición la hacen Gloria Anzaldúa y Txerri Moraga, o sea, dos mujeres chicanas, y es una compilación de textos de mujeres de color, que diría María Lugones. Aquí vais a encontrar chicanas, latinas, asiáticas, negras, que habitan el vientre del monstruo, ¿no? Que es Estados Unidos. Y desde ahí empiezan a cuestionar precisamente ese feminismo hegemónico blanco que las había dejado fuera de las reivindicaciones del feminismo. Un feminismo, además, y esto es muy importante para lo que vamos a desarrollar después, cuyo único eje político era el eje de la opresión de género, ¿no? Entonces estas autoras empiezan a problematizar también que el género sea el único vínculo que tengamos las mujeres dentro de un sistema tan opresivo como puede ser el patriarcado. Entonces tenéis aquí también recogida el manifiesto de la colectiva del Río Combaí, que puede ser considerado casi el primer texto donde ya se empieza a definir qué es eso de la interseccionalidad, aunque no se habla de interseccionalidad, pero son las primeras en poner sobre la mesa esa matriz de opresión, que son las múltiples opresiones que puede sufrir una mujer de color, más allá del género. Y tenéis textos maravillosos como los de Audre Lorde, el de Las herramientas del amo, no desmontan la casa del amo, tenéis la famosa carta a las escritoras tercermundistas de Anzaldúa. Bueno, es una obra de arte que algunas autoras, como Teresa Lauretis, por ejemplo, lo consideran el pistoletazo de salida de la tercera ola del feminismo. Tan potente fue esa idea, ¿no?, que surge de este libro. Ahí, Anzaldúa tiene este texto en La Prieta, que es otro de los textos de ella que aparece, que lo voy a utilizar para que veáis en relación con lo que Lugones define como mujeres de color. Y dice Anzaldúa, dice: soy un puente columpiado por el viento, un crucero habitado por torbellinos. Gloria, la facilitadora, Gloria, la mediadora, montada a horcajadas en el abismo. Tu lealtad es a la raza, al movimiento chicano, me dicen los de mi raza. Tu lealtad es al tercer mundo, me dicen mis amigos negros y asiáticos. Tu lealtad es a tu género, a las mujeres, me dicen las feministas. También existe mi lealtad al movimiento gay, a la revolución socialista, a la época nueva, a la magia y a lo oculto. ¿Quién soy? Una lesbiana, feminista, tercermundista, inclinada al marxismo y al misticismo. Me fragmentarán y a cada pedazo le pondrán una etiqueta. Bueno, fijaos qué barbaridad, precisamente de definición de una identidad absolutamente fragmentada, partida, de una identidad que no puede casi cuajar. Esa idea de lo cuajado va a aparecer también en Lugones, no puede cuajar casi en ningún movimiento identitario, sino que se dispersa, ¿no?, como una especie de torbellino. Eso es Anzaldúa, un torbellino, ¿no? Y quería leeros cómo define Lugones lo que es mujeres de color, para relacionar el texto que acabamos de leer de Anzaldúa con Lugones. Hemos hablado de